ley de modernización laboral, como usted mejor le quiera denominar. Recordemos que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el efecto que había concedido el recurso de apelación presentado por el Estado Nacional en la causa que discute la reforma laboral. Para hablar acerca de qué está vigente, qué no está vigente, cómo también se siguen o se van a seguir calculando las indemnizaciones, estamos con Daniel Ricardo García, que es abogado magíster en Derecho Tributario. Buen día, Daniel. Hola, Daniel. Buen día. Antes de empezar, la consigna del día. ¿Te gusta el frío, Daniel? ¿No te gusta el frío? En general me gusta más que el calor, sí. O sea, si hay que mensurar ahí más el frío que el calor. ¿Pero Mirá. ¿Esto es frío o es fresquito para Está vos? fresco recién, no es Bueno, frío, nada. Es del Fresco, team de fresco. Paola, entonces. Bueno, ¿a partir de qué temperatura Menos es? de 10 grados. Menos de 10 grados es frío. Ahí está. Yo pongo ese parámetro. Coincido. ¿Qué Mira qué bien. Mira. Sí. Qué bueno. Es que sí. Pero vamos a lo que también es importante, porque el otro también es importante. ¿Qué artículos de la reforma laboral están vigentes? Te escuchaba cuando arrancabas y fuiste técnicamente muy correcta. Lo que sucedió es que un amparo, una medida de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo, por la CGT, que suspende cerca de 84 artículos, que suspendió cerca de 84 artículos de la Ley de Modernización Laboral. No es toda la Ley de Modernización Laboral, son algunos artículos, bastantes, pero no es la totalidad. En esta suspensión, esto el Gobierno Nacional lo apeló y la Cámara Federal, la Cámara del Trabajo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificó el alcance y dijo que seguía vigente la Ley de Modernización Laboral. Entonces ahora nuevamente vuelve a estar en vigencia toda la reforma o la modernización laboral que se había aprobado. Es decir, sigue vigente el fondo el denominado FAL, que es el fondo que se creó para sustentar las indemnizaciones, el banco de horas, la modificación de las cuestiones vinculadas a la indemnización. Es decir, todas las modificaciones que estaban cuestionadas vuelven a estar en rigor. ¿Ya pasaron los 180 días para la aplicación? ¿180 días? No, ¿O esto lo es que indistinto? Lo que se dispuso de 180 días es para la conformación de los fondos bien. del FAL, de este fondo que se crea, que va a ser un porcentaje de las contribuciones, va a ir destinado a un fondo que va, para decirlo de un modo, pero va a subvencionar las indemnizaciones cuando haya despidos. Estos fondos van a ser administrados por ALICS, que las ALICS básicamente son las sociedades de bolsa, y bueno, van a ser administrados a los efectos de poder tener un rendimiento y que no queden fondos estancos, sino que se generen intereses y ganancias. Daniel, una persona que está hace 25 años y obviamente no tiene ese acceso a ese fondo porque Claro. es nuevo, ¿cómo va a ser su proceso de despido? Porque, no sé, me pongo en el lugar de ese trabajador y de esa empresa, ponele. Pero no sé, pensó o quiere que, no sé, por ajuste de la empresa, ya sea X motivos, tiene que despedir a ese empleado que tiene 25 años, pero esa persona no tiene 25 años de ese recurso que se establece ahora. ¿Cómo es el despido de esa persona? Es exactamente igual que cómo funcionaba. O sea, el despido no se modificó en el sentido de que es el empresario quien tiene que hacerse cargo. Lo tiene que pagar el empresario. Y este fondo es cuando esté constituido y empieza a generar, a decirlo en términos coloquiales, frutos, recién va a ser aplicable. Hoy por hoy el despido sigue siendo así. Si mañana despiden a un trabajador, es el empresario quien tiene que hacerse cargo de pagar la indemnización. Y acá voy a ser puntual, porque se está hablando mucho al respecto de que se va a poder pagar en 12 cuotas las indemnizaciones. Eso sí es cierto, está en la Ley de Modernización Laboral, pero tiene que haber una sentencia firme de parte del juez. Si a algún trabajador le plantean el despido y es de común acuerdo, no rige esto de 12 cuotas, sino que ahí simplemente hay un despido común, si es sin causa, y tiene que pactarse la indemnización en el marco de una negociación entre las partes. Esto no es que automáticamente rigen las 12 cuotas. Entonces, todo aquel trabajador o todo aquel empresario que vivió un proceso de despido
ya sea como empleador o empresario, sabe que o se deposita todo a los 5 días, toda la indemnización a los 5 días de haber extinguido la relación laboral, o por el contrario, se hace un acuerdo entre las partes que luego se homologa en el Ministerio del Trabajo y ese acuerdo se cumple. Daniel, habías dicho que mediante esta medida cautelar habían quedado sin efecto aproximadamente 84 artículos. Te consulto, ¿de un total de cuántos? Y no te quiero matar con la pregunta tampoco, pero más o menos, ¿qué establecían estos artículos que no fueron, que no quedaron sin efecto? Bueno, ahí tenés varias cuestiones. La primera es que la Ley de Modernización Laboral no solamente modifica legislación en materia laboral, sino que también incorpora modificaciones en términos, por ejemplo, tributarios. Y crea algo que de hecho vine a hablar acá, el RIMI, que es un régimen para medianas inversiones. El Gobierno Nacional, el año 2024, creó por ley el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones. El RIMI crea un régimen para medianas inversiones, para pymes que hagan inversiones, siempre hablando de inversiones productivas. ¿Qué eran estas inversiones productivas? Son, por ejemplo, inversiones de más de $90.000 para bienes amortizables. Esto sigue estando vigente, de hecho, ARCA y el Ministerio de Economía reglamentó esto la semana pasada y lo puso en vigencia, con lo cual tampoco esto seguía estando vigente, no quedó suspendido, como si tampoco hubo una disminución en los aportes y contribuciones para nuevos empleados. Esto tampoco había quedado suspendido. O sea, que había un combo de cosas que quedaron suspendidas y un combo de cosas que no. Hoy por hoy está plenamente vigente la norma. Y si me permitís, hay una consideración en términos personales, que ustedes estaban hablando de un tema muy importante, porque Argentina tiene, me parece a mí, 3 debates fundamentales que dar indistintamente de cómo pensemos o de la orientación política. Uno es el tributario, otro es el laboral y otro de la seguridad social. Ustedes fíjense que la ley de contrato de trabajo es del año 1974. Nunca se había modificado, salvo modificaciones de algunos pequeños artículos. Esta es la primera modificación que tiene la ley de contrato de trabajo. Entonces, estamos hablando de una norma que hace mucho no se actualiza. Y el sistema de la seguridad social, es el que rige hoy por hoy, la ley 24.441, es del año 94. Sí. Entonces, que tampoco se reformó, salvo la reforma de las AFJP que se hizo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que el Estado absorbe las AFJP. Esa fue la única modificación del sistema previsional. Entonces, es necesario, para empezar a evitar este tipo de juicios que vos estabas comentando muy interesantemente antes, estos juicios de los jubilados contra el ANSES o contra el Estado Nacional, hay que hacer una reforma y hay que rediscutir el sistema de seguridad social, básicamente, que es el sistema de jubilaciones, porque hoy por hoy lo que está generando ese sistema son jubilaciones muy bajas, la gente no puede vivir con esas jubilaciones, los jubilados no pueden vivir, y producto de eso es que hacen tantos juicios al ANSES. Bueno, también hay que rediscutir, por ejemplo, la cuestión del laburo, la industria, me parece que también indistintamente de cómo pensemos, porque como bien seguramente tu especialidad lo indica, sabemos que quienes sostienen el sistema previsional son los activos, la gente que está trabajando registrada. Ahora, con la cantidad de despidos, el cierre de empresa, va a ser cada vez más difícil sostenerlo, digamos. En un contexto tan áspero, me parece que hay que rediscutir todo. Y eso también, no sé, me da la sensación de que no olvidarse que hay gente detrás, que esos números, tanto ese 76% de gente que inició juicios, tiene que ver con una precariedad o con situaciones más complicadas, o esos más de 200.000 puestos de trabajo que se perdieron. ¿Cómo sostenés este sistema si no estás generando fuentes de empleo? No sé, pensar como en todo, no sé, me da esa sensación. Hoy por hoy, los empleados asalariados no subsidian a los jubilados, a los pasivos. Es decir, los activos no subsidian a los pasivos. Estos son números. Entonces, se perdieron cerca de 200.000 puestos de trabajo formales. No tengo bien, 200, 300.000 ahí. Cerca de 300. Número, claro. Pero con los 300 o sin los 300 que se perdieron, no se subsistía o no subsistía el proceso de los pasivos.
Entonces, había que rediscutirlo antes y hay que rediscutirlo ahora. El punto es que el gobierno nacional tiene una visión al respecto de que va a haber en el corto o mediano plazo una reactivación económica que va a volver a incorporar a estas personas que se han despedido en otro tipo de actividades. Porque si bien es cierto que se perdieron 300.000 puestos de trabajo, también se crearon muchos puestos, no voy a decir de trabajo, pero autónomos, de monotributistas. Informales. El punto está en que ahí este tipo de empleos se terminan creando también por la alta carga que tienen que ver con los aportes y contribuciones. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero para que ustedes entiendan aproximadamente de un sueldo, o sea, si una persona cobra 1 millón de pesos, el empleador tiene que pagar el sueldo, 1 millón de pesos, y además cerca de un 55-60% en aportes, contribuciones, ART, seguro, sindicato, federación. Es decir, que casi que pagás medio sueldo más a las distintas reparticiones del Estado. Con el descrédito que hoy por hoy tienen, bueno, el Estado porque paga jubilaciones muy bajas, los sindicatos porque la mayoría de los empleados no quiere estar sindicalizado. Esto es un dato de la realidad. Hay encuestas que indican que 7 de cada 10 empleados no quiere pertenecer al sindicato. Entonces, todos estos costos también hay que rediscutirlos. Y ahí es donde viene lo que dice el presidente Milei, que él plantea que para seguir bajando impuestos, tiene que seguir bajando gastos del Estado. Esa es básicamente la definición del presidente o de la política actual de la administración. Daniel, estaba leyendo con respecto a este artículo que modifica las vacaciones, el artículo este de la reforma laboral. Especifica que el empleador debe dar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. ¿Se puede solicitar que esas vacaciones se den en otro plazo y qué requisitos se tienen que cumplir también para que las vacaciones sean otorgadas en otro plazo que no sea desde el 1 de octubre al 30 de abril? ¿Se puede, primero que nada? Lo que no se podía antes, y ahora sí se puede, es particionar las vacaciones. Antes, vos te tenías que tomar las vacaciones todas juntas. Es decir, si tenés 15 días, los 15 días juntos. Si tenés 30, los 30 días juntos. Esto se modificó. Ahora vos podés tomarte 5 días, 3 días, podés hacerlo. Esto que era algo que pasaba en las empresas habitualmente accedían a esto, pero era algo que no estaba en la ley. Eso hoy por hoy se puede. En la medida que haya anuencia entre el empleador y el empleado, es decir, que se pongan de acuerdo, las vacaciones pueden tener otro tipo de calendario. Como también el famoso banco de horas. Que el banco de horas es algo que en muchas empresas existía, que básicamente es que vos un día trabajes más horas y los compenses con un día que trabajes menos horas. Esto no elimina las horas extras. Vos tenés que trabajar, depende de tu convenio colectivo y depende de una serie de cuestiones, pero vos tenés que trabajar 6 días, 8 horas o 5 días, 8 horas, depende cómo sea tu convenio colectivo, pero eso es lo que vos tenés que trabajar. Si vos vas a trabajar por semana más que eso, te van a tener que pagar las horas extras. Las horas extras no se eliminan. Lo que se cambia es la que te da la posibilidad en un acuerdo entre empleador y empleado a que esas horas se negocien. ¿Cómo? Si vos un día, tu empleador tiene más trabajo y te dice hoy quédate 2 horas y vos accedes a quedarte 2 horas y trabajás 10 en lugar de 8, al día siguiente o la semana siguiente le puedes decir, bueno, yo hoy vengo 6 horas y 2 horas me voy a jugar al fútbol, me voy antes. Esto es lo que permite el banco de horas. Y lo importante es que la ley dice que tiene que haber un acuerdo entre empleador y empleado. No puede ser impuesto sin que haya el común acuerdo. Bueno, ahí también hay una lectura como muy generalizada, porque por lo general es el que tiene el poder o los recursos económicos es el que impone. Por eso están los convenios colectivos de trabajo. Bueno, la figura del sindicato, corrámosla porque es muy dudosa, pero por eso están los convenios colectivos de trabajo, porque siempre pasa eso, el que tiene el capital es el que impone las condiciones. Es decir, vos te vas a ir a negociar con toda la buena voluntad y te vas a decir, no, mañana no, pasado tampoco, es cuando yo quiera. Claro, esto no tiene el empleador. Siempre va a ser así. Eso es así. Es una asimetría de poder. Hay una cierta asimetría, es cierto. En mi experiencia asesorando empresas, la realidad es que yo veo que hay bastante acuerdo en ese sentido. Obviamente que eso no quita que no haya fricción,
como en toda negociación, porque en definitiva es una negociación, pero generalmente se llegan a acuerdos. Generalmente, cuando no se llegan a acuerdos es cuando hay o un empleador o un empleado muy conflictivo. Pero vos diste en algo muy importante, vos dijiste los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo tienen 40, 50 años. Por ejemplo, el convenio colectivo del Sindicato de Comercio es del año 81. Hay convenios que todavía rigen hoy por hoy que son del año 50, 60. Entonces, tampoco los sindicatos han tomado la posta de estos temas y lo han debatido. Es decir, todos los actores políticos, sindicatos, federaciones empresarias, el Estado, ninguno ha hecho un debate real del modelo laboral que es necesario. Este ha sido el primero. Uno puede ser cuestionable, porque todo puede ser cuestionable y mejorable. Lo que yo destaco es la valentía del gobierno de dar las discusiones. Entonces, después las discusiones nos pueden gustar o no nos pueden gustar cómo terminan. Pero hay una decisión del gobierno de cambiar las cosas y de discutir las cosas. Después, depende nuestra inclinación y nuestros pensamientos y nuestra ideología, que están perfectos, vamos a estar más o menos de acuerdo. Pero hay una necesidad de discutir estos temas y el gobierno tomó la posta y los discutió, y tal es así que sancionó una ley, o por lo menos insistió en la sanción de una ley que terminó sancionada por el Congreso. Daniel, muchas gracias. Esperemos que tengas un excelente lunes. Gracias a ustedes. Gracias. Daniel, Ricardo García, él es abogado magíster en Derecho Tributario sobre, bueno, vamos a decir vieja ley, porque vuelve a regir nuevamente después de todas estas idas y vueltas que ha tenido en la reforma laboral. Así que usted sepa que todo esto que contó Daniel continúa vigente.